Majestad Televisión presenta su programa Un oasis en el desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la versión que normalmente nosotros leemos en nuestras iglesias. La versión Reina Valera del año 1960, que esa es por lo general la que nosotros en nuestras iglesias utilizamos. Voy a leerles dos versiones más. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Una pequeña diferencia. La Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Nueva Traducción Viviente dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos. Una dice las peticiones de tu corazón, otra dice los deseos. Luego les digo por qué estoy estableciendo esta diferencia. Luego la versión traducción en lenguaje actual dice así: entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Les leía tres versiones. En la versión Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Normalmente hablamos de eso, ese es el versículo más común, es la traducción más común que nosotros escuchamos. Y la mayoría inclusive a veces tarareamos ciertos versículos, y este es uno de ellos: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hablamos de peticiones, y nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana vamos aprendiendo de que cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante del Señor, el Señor suple esas peticiones, el Señor sacia esas necesidades que nosotros tenemos. Sabemos y estamos completamente seguros de que el Señor, así como alimenta a las aves, así mismo también nos alimenta a nosotros. Que así mismo como tiene cuidado de los peces del mar, así mismo tiene cuidado de nosotros. Pero en la traducción en lenguaje actual y la Nueva Traducción Viviente dice una palabra diferente a lo que es petición. Dice lo que deseas. Podríamos tratar de utilizar una comparación, una metáfora. Podríamos comparar ambos significados y quizás podríamos llegar a la conclusión de que es lo mismo. Sin embargo, nosotros normalmente decimos necesidades, peticiones, son cosas que nosotros de una u otra forma tenemos delante de la presencia del Señor. Pero a veces hay cosas mínimas, deseos que de pronto se nos ocurrieron, antojos que quisimos, y cuando nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, hasta esos antojitos, el Señor nos suple. Sin embargo, para poder tener lo que nosotros deseamos, es necesario lo que leímos al principio. Deleítate en el Señor. Entrégale tu amor, dice una versión. Disfruta, gózate
Deleítate en el Señor. Pero ¿cómo nos vamos a deleitar en la presencia de algo o en la presencia de alguien? ¿Cómo vamos a deleitarnos de algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a deleitarnos en la presencia del Señor si muchas veces no estamos tan enamorados del Señor, enamoradas? En una relación de noviazgo, cuando uno comienza una relación de noviazgo, es muy difícil que una relación de noviazgo comience cuando la persona ya está completamente enamorada de la otra persona. Inclusive, en la misma amistad, surgen cositas que nos atraen de la otra persona. ¿Cómo se va dando una relación de pareja? Primero comienza la atracción. Comienza el corazoncito a ver las cualidades de la otra persona, las actitudes de la otra persona, en la mayoría de los casos, la apariencia física. Y de pronto comenzamos a sentir algo por esa persona, una atracción, y empieza el corazoncito a tener un sentimiento que en ocasiones, que muchas veces de pronto se nos pone el ambiente completamente diferente, comenzamos a ver las cosas más bonitas, comenzamos a ver, a apreciar los pequeños detalles que a veces no disfrutábamos, que a veces no veíamos, que en ocasiones pasaban por desapercibidos en nuestra vida. Pero llega la primavera, dicen por ahí, y con la primavera como que llega esa necesidad, ese sentimiento de poder compartir algo. No estoy hablando de la primavera como la estación, estoy hablándolo como de la primavera, como quizás la comparación que se le da, que cuando llega la primavera hasta los pajaritos comienzan a cantar de una forma más bonita. Así que entonces, en el Señor nosotros, posiblemente usted diga, hermana, pero ¿cómo llegar a una relación de deleite si es alguien a quien no vemos? Hace muchísimos años, las relaciones de pareja normalmente eran más con el trato directo de la persona. Con el pasar del tiempo, eran las llamadas de teléfono y eran las horas y horas y horas pegadas al teléfono hablando con la persona. De esa forma, ese sentimiento se cultivaba, ese sentimiento se iba fortaleciendo. Ahora con la tecnología, la mayoría del tiempo uno se la pasa en el celular, se la pasa en la computadora, escribiendo, y ahora surgen mucho las relaciones a distancia. Las relaciones a distancia que hacen que ese sentimiento también surja, ese sentimiento también se fortalezca, por medio de estar leyendo, por medio de estar viendo fotografías, por medio de cosas que a veces no es el trato directo con la persona. ¿Y nosotros cómo nos enamoramos del Señor? ¿De qué forma podemos deleitarnos en su presencia? ¿De qué forma podemos disfrutar el estar completamente loquitas de amor por el Señor? Tenemos a nuestro alcance el libro que nos enseña, el libro que nos ilustra la maravillosa persona que tenemos en nuestro Dios. Por medio de la Biblia nosotros conocemos a ese Dios tan grande, tan maravilloso, que hizo los cielos y la tierra y que lo hizo directamente para ti y para mí. Que hizo cada detalle para que nosotros pudiéramos disfrutar
tenemos a la disposición nuestra una cantidad enorme de cartas que a la hora que queramos podemos accesar y leer. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Lo tenemos ahí, tenemos muchas cartitas de amor por ahí que el Señor nos manda, que nos muestran sus maravillas, que nos expresan todo lo que Él hizo por amor a nosotras, por amor a ti. Dice que somos la niña de sus ojos, su especial tesoro. Frases que nos las da a nosotras y a veces no las apreciamos. A veces ni siquiera las conocemos porque no las leemos, porque no escudriñamos su palabra, porque lo tenemos como un libro ahí completamente alejado. Si comenzáramos a leer y a leer y a leer, comenzaríamos a disfrutar el estar en su presencia, a deleitarnos completamente en Él, a disfrutar, a gozarnos plenamente de su presencia. Pero muchas veces somos haraganitas para leer. Muchas veces estamos tan cansadas que lo que queremos es dormir. Muchas veces preferimos estar haciendo otra cosa que estar disfrutando de conocer a aquel que concede los deseos del corazón, a aquel que suple cada una de nuestras necesidades, aquel que mira la petición que hay allá adentro y dice, se la voy a dar a mi hija. ¿Pero qué pasa? Últimamente, el mundo se está desviando de una forma pero tan brusca que inclusive en la misma iglesia, en vez de deleitarnos en la presencia del Señor, muchas veces o nos contagiamos de la forma en la que hablan del Señor tan irrespetuosamente, o salimos huyendo de esos lugares. ¿De qué forma vamos a poder deleitarnos en su presencia? ¿De qué forma vamos a poder enamorarnos? Cuando nosotros comenzamos a unirnos con personas que nos estén hablando constantemente. En una relación de noviazgo, en muchas ocasiones cuando ahí está la amistad, que todavía no tenemos ese sentimiento hacia esa otra persona, pero de pronto viene alguien a nosotros y nos dice, oye, como que le gustas a fulanito. Y mira, dice que como que estás bonita. Y nosotros, aunque no sintiéramos nada hacia esa persona, de pronto comenzamos a ver. Y empezamos, no, pues, como que no está mal. Como que sí es un siervo del Señor. Como que sí me gusta cómo le canta al Señor, cómo disfruta de la presencia del Señor. Cosa que yo definitivamente no recomiendo. Yo no recomiendo que vengan personas a uno y le digan, mira, a tal persona le gusta. Y no lo recomiendo, pero así es. O sea, y lo estoy dando como un ejemplo. Pero no lo recomiendo, y quiero hacer un paréntesis aquí del tema, porque en muchas ocasiones nosotros estamos tan concentradas en el Señor, estamos tan metidas en la presencia del Señor, estamos queriendo servirle al Señor. Y de pronto viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Como que le gustas a tal, como que aquel hermano dice que estás bonita. Y el corazoncito se inquietó. Y ya como que el corazoncito ya no piensa tanto en el Señor, sino que está pensando en el hermano que le dijeron que a ella le gustaba. Y posiblemente este hermanito dijo que le gustaba esta, pero también dijo que le gustaba otra. Entonces, como que me hace descuidar mi relación con el Señor para ponerme a pensar en otras cosas. Así que por eso no lo recomiendo. Yo prefiero seguir pensando y pensando y pensando en el Señor, deleitándonos directamente en la presencia del Señor. Y en el momento justo, el Señor va a hacer que haya un sentimiento aquí porque Él conoce los deseos del corazón y luego va a hacer que la otra persona, pues en su momento dado también, llegue a hablar directamente con uno. O de pronto, pues ya sea directamente la persona sin necesidad de que lo haya andado divulgando por ahí. ¿Para qué andarlo divulgando? ¿Por qué no ir directamente cuando ya uno sienta que ese sentimiento está maduro
maduro. Porque en muchas ocasiones, ok, yo llego a una iglesia y está toda la congregación y comienzo yo, soy una persona nueva y comienzo a ver, este muchacho está bonito, este otro también, y de pronto comienzan a surgir sentimientos, que me gusta este, que me gusta el otro. Pero no hay un sentimiento maduro. Entonces, al no haber algo que ya esté arraigado en el corazón, como que definitivamente puede ser de parte del Señor, entonces es mejor quedarse calladito y no inquietar a los demás. Pero volviendo nuevamente, entonces definitivamente, cuando nosotros nos hablan de la otra persona, comenzamos a inquietarnos. Cuando tú ves los milagros que el Señor ha hecho en los demás, nosotros aprendemos a conocerle. Cuando nos unimos con personas que nos hablan del Señor, que constantemente están hablando del Señor, de las maravillas del Señor. No personas que fueron a la iglesia y de pronto llegaron a tu casa y te dijeron, ¿viste a tal persona cómo andaba vestida aquel día? ¿Viste que aquella persona en vez de estar alabando al Señor estaba ya chismeando? O sea, ese tipo de conversaciones no me van a hacer deleitarme en la presencia del Señor. Sin embargo, tenemos dos opciones, o contagiarnos de este tipo de conversaciones sin deleitarnos en la presencia del Señor, o cambiar por completo la conversación y en vez de que esa hermana que venía con ese sentimiento a decirte cosas que no eran productivas, que no te estaban en ningún momento alimentando espiritualmente, de pronto tú puedas decir directamente ahí, decirle, no, hermana, lo que pasa es que ella está comenzando, ella necesita ayuda en ese aspecto en cuanto a la ropa, porque todavía como que le cuesta dejar ese tipo de ropa, sería bueno que le ayudáramos. O de pronto, cuando te están hablando de aquellos que estaban allá hablando en vez de estar llenando la presencia del Señor, es decirle, necesitamos ayudarles. O sea, es cambiar la conversación que me están dando por algo productivo. De esa forma me deleito hablando del Señor y hago que la otra persona también siente inquietud y llegue a entender de que a veces ese tipo de conversaciones no son del agrado de otras también. Ok, entonces tenemos aquí este aspecto. Cuando nosotros empezamos a rodearnos de personas que nos hablen del Señor, comienza a nosotros a surgir ese deseo de conocer más, de apreciar más las cosas de Dios. Comienza a surgir ese deseo de conocerle más y de deleitarnos en su presencia, de disfrutar de su presencia. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, en vez de unirnos a personas que nos van a hablar del Señor, nos unimos con el mundo. ¿Qué de provecho nos va a dar el mundo? ¿Qué tipo de conversaciones vamos a hablar con aquellas personas que no conocen de Dios? ¿Qué es lo que me van a alimentar espiritualmente? Si yo soy una persona nuevita en el Señor, lo que deseo es estar rodeada por completo de personas que me van a ayudar a mí a crecer espiritualmente, a amar al Señor sin medida, a buscar continuamente el rostro del Señor, a deleitarme continuamente en la presencia del Señor. El Facebook. ¿Qué noticias recibimos a través del Facebook nosotros? ¿A cuántos contactos tenemos? Algunos se alegran de que tienen 100, 200, 300, 400 contactos, 500 contactos, hasta 1000 contactos en su Facebook, recibiendo noticias de personas que hablan tanta tontería. ¿Nos estamos deleitando en la presencia del Señor cuando leemos ese tipo de comentarios? ¿O será que nos estamos quebrantando de ver el mundo cómo está? ¿O será que nos estamos contagiando de ellos y empezar a tener ese tipo de conversaciones con las personas del mundo y no nos estamos deleitando en la presencia del Señor? Es mejor tener 2, 3, 4 contactos que constantemente me estén llenando de la presencia del Señor,
que constantemente me estén haciendo a mí afirmar en el camino del Señor. O por otro lado, pues que sirva para evangelizar yo a aquellos, que sirva para que aquellos que tengo allí, que no conocen del Señor, se puedan estar deleitando en la presencia del Señor, que en ocasiones los va a incomodar. Pero de cualquier forma nosotros no nos vamos a dejar contagiar por aquellos. Porque yo me estoy deleitando en la presencia del Señor y quiero que mis contactos se deleiten también en la presencia del Señor. El ser de bendición, el no caer en lo que el mundo quiere que caigamos. Es el buscar continuamente, el agradarle al Señor, el entregarle nuestro amor al Señor. Dice la palabra del Señor: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando estamos enamorados del Señor, cuando nuestros pensamientos están completamente conectados al Señor día tras día, hora tras hora, el Señor concede los deseos de nuestro corazón. El día sábado, yo me gozaba. El día sábado, en nuestra iglesia, después de que tenemos el servicio en donde comemos espiritualmente, tenemos un tiempo para comer la comida material, la comida física. En ese tiempo compartimos con los hermanos. Nos unimos más en familia. Y yo me senté a comer. Me deleité. Un plato de chaomín que una hermana llevó a la iglesia para compartir. La comida no se paga, por cierto, así que eso nos permite disfrutar con aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Así que estaba yo comiendo chaomín y un hermano se sienta enfrente de mí. Y él llegó con arrocito, con pollo, con mole. Cuando ve mi chaomín, me dice: hermana, ¿había chaomín? Y le digo: amén, hermano, le digo. Entonces le digo: vaya a ver si hay todavía. Y el hermano siguió comiendo. Pero luego se levantó, yo no sabía que se había levantado, pero sé que se levantó, luego se volvió a sentar y siguió comiendo. A la par mía se sentó otra hermana. O ya estaba sentada, creo yo, cuando yo llegué. Y ella estaba comiendo. Yo ni siquiera me di cuenta que era lo que estaba comiendo. Pero luego que terminó de comer, que estuvimos conversando por ahí, me dijo: hermana, mi niña no quiso comer. Dice, dejó el plato sin tocar. ¿Será que lo regreso o será que me lo llevo? Cuando yo lo volteé a ver, yo vi que era un plato con chaomín. Y la volteé a ver y le dije: el hermano quería, pero ya no había cuando él se sentó a comer. Y en eso ella dijo: pues se lo damos. El hermano se lo disfrutó. El hermano se deleitó comiendo ese plato de chaomín que venía directamente de parte del Señor. Y usted podría decir: de parte del Señor, hermana, si fue a la hermana que le sobró. Cuando él se levantó, fue a ver si había comida, si había chaomín todavía. Cuando llega allá le dicen: ya no hay. En ese momento era un imposible para él. Imposible que él pudiera comer chaomín porque ya no había. Ya no había forma de que él pudiera comer, porque ya todo se había repartido, porque ya todos estaban comiendo, porque ya no había en la mesa. Pero el Señor vio los deseos de su corazón. No era una necesidad. Él estaba comiendo. Él podía saciar la necesidad de alimento que tenía. Era un deseo que él tuvo. Un deseo que no le dijo al Señor directamente y le dijo: Señor, yo quiero comer chaomín. Señor, ¿por qué no había chaomín? O sea, él no lo dijo así. Él se conformó con lo que estaba comiendo.
Pero el Señor sabía lo que su hijo quería. El Señor sabía que su hijo estaba deseando comer chow mein en ese momento. Y yo le expresaba a la hermana con la que estaba hablando, le digo, ¿qué cosas? ¿Cómo el Señor movió todo? Hizo que Él me lo dijera a mí. Hizo que ella también me dijera a mí que su hija no había querido comer. Hizo que su hija no quisiera comer. E hizo que ella expresara que lo quería regresar. Todo lo movió el Señor en conjunto para hacerle llegar el plato de comida al hermano que estaba deseando comer eso. Las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor que hicieron posible que el hermano saciara esa necesidad. Y usted podría decir, ay hermana, es una coincidencia, es una casualidad. ¿Cómo va a ser casualidad? Él llegó y se sentó enfrente mío. Hubiera podido ir y sentarse en otro lugar. Y posiblemente ya todos hubieran estado comiendo el chow mein, pero el Señor hizo que él se sentara enfrente mío. Hizo que la hermanita, que su hija no tocó el plato, se sentara a la par mío. Todo, absolutamente todo lo hizo el Señor. Un imposible para él, porque definitivamente ya no había. El Señor lo convirtió en posible. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la palabra que no. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Que Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Y si todo lo puede, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué quieres en esta tarde? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Un antojo. Hasta esas cositas el Señor las suple. Hasta esas pequeñeces el Señor las hace posible para ti. Porque te deleitas delante de su presencia, porque constantemente deseas estar conectada con Él, porque constantemente estás tratando de agradarle, porque constantemente estás diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo me despojo de mis preocupaciones, yo no quiero seguir pensando en esas cosas, yo solamente quiero gozarme en ti. Yo solo quiero disfrutarte, Señor. Y el Señor, que escudriña los corazones, que ve más allá de nuestros ojos, que sabe exactamente lo que tú necesitas y lo que tú deseas. Porque a lo que voy es a esos deseos, esas cositas que pueden pasar por desapercibidas para tu esposo, pero que para el Señor no. Y el Señor hace posible todo, porque ve tu corazón, porque sabe que te deleitas en su presencia, porque sabe que estás constantemente buscándole, porque sabe que constantemente estás tratando de alimentarte espiritualmente. Ese es nuestro Dios. Aquel que concede los deseos de nuestro corazón. Hace algunos días me comentaba una hermana y me decía, qué grande es el Señor. Porque a veces le da a uno cosas que en realidad únicamente de pronto se nos antojaron por ahí. Y el Señor las suple. Me dice, hace un tiempo atrás, cuando estuvimos trabajando en una obra en Albuquerque, me lo dice la hermana Marlene, aquí ustedes, si hablan por teléfono, escuchan contestar el teléfono. Ella estuvo un tiempo junto con su esposo, el hermano Rubén, trabajando en una obra en el Albuquerque. Y me decía, llegó un tiempo, hermana, porque como no tenían dónde cocinar, llegó un tiempo en donde yo tenía tantas ganas de comer un desayunito hecho en casa, unos frijolitos, unos huevitos por ahí. Tenía tantas ganas de comer algo hecho en casa, un desayuno, y me lo imaginaba.
Y de pronto me llama una hermana y me dice, hermana Marlene, vénganse a comer. Hice desayuno. Hermana, llegamos y tenía los frijolitos con los huevitos, con pancakes, o sea, un desayuno como yo me lo había imaginado. El Señor concede los deseos del corazón. ¿Necesidad? No era una necesidad. Ella tenía comida. Ella podía ir a un restaurante y comer comida. Pero tenía un deseo allá adentro. Quería comer un desayunito. Y el Señor se lo dio. ¿Qué deseas en tu corazón? Deleítate en el Señor y Él actuará. Deleítate en su presencia y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Quieres que tu esposo te invite a salir? Que vayan a comer juntos por ahí. Y dices, no, pues es imposible, a mi esposo no le gusta andar saliendo. A mi esposo solamente le gusta estar aquí en la casa y yo quisiera salir, pero a mi esposo no le gusta, así que ya me acostumbré. ¿Te estás deleitando en la presencia del Señor? Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Deseas que tu hijo vaya y te dé un abrazo y te dé un beso? Dios concede los deseos del corazón. ¿Quisieras ir a ver a tu familia? Él concede los deseos del corazón. Y aunque parezca un imposible, y aunque ya no haya la posibilidad, el Señor todo lo acomoda para cumplir el deseo que tú tienes. Lo que necesites, lo que desees. Si te deleitas en la presencia del Señor, si pones tu vida en sus manos, si dejas a un lado tus preocupaciones y le buscas constantemente, si tratas de contagiar a otros de la presencia del Señor, si tratas de no involucrarte en aquellas cosas que no son del agrado del Señor, en aquellas conversaciones que no son de alegría para nuestro Señor. Si tratas constantemente de estar conectada con Él, de disfrutar, de apreciar las cosas que Él te da, de salir a la calle y de pronto decir, ay Señor, qué hermoso día me diste hoy. Ay Señor, qué especial me siento hoy. El disfrutar constantemente y de tomar cada cosa como un regalo del Señor para ti. Porque todo, absolutamente todo lo que nos pasa es como esos detallitos que el Señor nos manda para que nos deleitemos en su presencia, para que apreciemos lo que Él nos da, para que apreciemos la vida que tenemos. Es el amor del Señor mostrándose a cada paso, a cada día, en cada momento. Es el Señor, el mandando mensajes de amor a tu vida espiritual, a ti directamente, diciéndote, yo te amo, yo quiero conceder los deseos de tu corazón. Para mí eres importante, para mí eres mi especial tesoro, para mí eres todo. Y somos todo para el Señor. Lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no vamos a ser importantes? Busquemos deleitarnos en su presencia, busquemos llenarnos de Él. Y Él concederá los deseos de tu corazón.